Me interesa mucho el trabajo efímero porque para mí tiene toda esa carga de la experiencia y de un ciclo vital. La línea llena es como más la rama y la vacía, que es como el esqueleto, que da más esqueleto del dibujo, también se transforma en otra cosa, ¿no? Es como un mapa, decía Leo. Es como un mapa. Está buenísimo tapar la luz para verlo un poco, ver el contraste que va a tener real, ¿no? Es todo nuevo, llegar a un espacio, es recorrerlo, es ver la propuesta curatorial, empezar a trabajar con diferentes imágenes hasta que se llega a la imagen definitiva. Hay como un diálogo con la gente del lugar, con el espacio mismo. Siempre me sorprendo de cierta síntesis que a mí me interesa también cuando hay un trabajo así en el espacio. Yo pongo mucho el acento en la experiencia. Lo que me atraviesa en ese momento que estoy en la obra y con esas dimensiones que son difíciles de conseguir para realizar en obras que no sean efímeras. Y la idea de que eso después desaparezca me genera alivio. Me abre la posibilidad a otra y a otra. Como que de alguna manera es natural que no vaya a ver más esa obra para poder hacer otra, y entonces es otra vez el desafío y otra vez se renueva como ese deseo de trabajar en el espacio, ¿no? A mí me gusta mucho este material, la carbonilla, porque me parece que es muy fiel a todas las intenciones que uno aplica con la mano, con la fuerza, como que toma muy bien ese registro de estado de ánimo también, ¿no? Y de presión y de movimientos de muñeca. Es como un material muy blando y muy dúctil. Y a la vez es una de las herramientas más antiguas, ¿no? Ya desde el origen de los primeros dibujos del carbón en las cuevas, ya es un elemento usado desde, no sé, que viene con la historia de la humanidad. Yo soy de Bariloche y vine a vivir a Buenos Aires cuando tenía 18 años. Yo venía a estudiar psicología, venía con una idea de como, bueno, voy a hacer una carrera. Como tenía mucho tiempo, además de estudiar, tenía mucho tiempo, empecé a dibujar. Como una forma de hacer algo, y empezó a ser una actividad cada vez más expansiva, algo tan a mano, tan que lo podía hacer en cualquier lado. Se empezó como a extender y a ocupar más y más espacio, hasta que me dicen, ¿por qué no vas a averiguar a la Prilidiano Pueyrredón? Hice el examen, entré y fue un portal, pero sobre todo para mí el portal fue como al final la carrera, que la conocí a Caro Antoniadis, que daba clases ahí, y ahí fue como una perspectiva y un pensar en que esto podía ser un espacio mío en el que yo me podía crecer y podía desarrollarme. La verdad que ahí fue el momento en el que dije, bueno, yo me lanzo a esto es lo que yo quiero hacer, no puedo parar de hacerlo. Me sentía como que había llegado de alguna manera al lugar en el que yo quería estar, ¿no? Para mí siempre dibujar es placentero, pero a la vez es como una pequeña batalla. Para mí es una experiencia muy de viaje, pero no en el sentido del flash, sino en el sentido de la experiencia, de un transcurrir, de que te parás en un lugar y terminás en otro, y en ese recorrido pensaste, sentiste un montón de cosas distintas, por más que después esté ceñida a una herramienta, a un material. El dibujo sigue siendo para mí ese universo que casi lo reconozco como literario en un punto, porque hay mucho pensamiento también, que no es analítico sino metafórico, pero que todo el tiempo me está interpelando de alguna manera y haciéndome preguntas sobre quién soy yo.
Esto que decía de la infancia, de haber crecido en Bariloche y en el Bolsón, porque mi familia todas son de los primeros pobladores del Bolsón, y mis abuelos vivían en el Mallín Ahogado, para mí era la libertad absoluta. El lugar era inmenso y a la vez muy contenido, era como, ¿no? Como un valle con las montañas. Es un lugar al que vuelvo siempre en los sueños, evocando. Hay muchas imágenes que aparecen después en mis dibujos que vienen de ahí. Descubrí con el tiempo de estar con estas imágenes y esta insistencia y por qué siempre aparece y recurro a ese lugar, porque para mí ese lugar era como un personaje, no un espacio físico, no una geografía sola, sino tan cargada como toda la historia familiar y todo, que para mí el paisaje es como un personaje al que había que sortear, al que había que domar en un sentido, de alguna manera ponerle una carga de personaje, un estado de ánimo, emocionalidad, que no está tan ligada a la mímesis del paisaje, sino a algo que le estaba pasando a alguien en ese paisaje, como un retrato casi de una familia que de un lugar. Creación para mí es la posibilidad de la comunicación donde uno puede transmitir cosas que no, hasta las que no quisiera decir. A veces se habla de creación como si fuese algo asociado a una instancia más divina o más incontrolable. Yo creo que están las dos cosas, están las dos fuerzas. Está la fuerza de la decisión, de la proposición, de un deseo que uno quiere concretar, y después está el universo con sus energías y sus cosas, y entonces es en esa relación, en ese vínculo, en la manera que uno acepta, vincula, desafía, donde aparecen esos estados creativos o que generalmente alumbran algún conocimiento, ¿no? Eso es lo más interesante. Y la inspiración es trabajo. Para mí está muy asociado a mucho tiempo de estar en lo mismo. La inspiración tiene que ver con la insistencia, con la constancia, con la paciencia, con estar siempre en un estado de búsqueda. Es como de repente se cruza la suerte, que es poder ver en el momento en el que estás haciendo algo que te sorprende y que lo podés como seguir, que te dejás llevar. Si uno puede aislar de todo ese cúmulo de trabajo y de horas de que por ahí no la estás pasando tan bien, de repente aparece algo y las cosas se transforman y uno recobra la esperanza, ¿no? Después de tanta insistencia.